A ver, pensemos en esto por un momento. Cada mente es un mundo, ¿verdad? Un universo único y complejísimo. Pero, ¿cómo se puede llegar a entender lo que pasa ahí dentro? Sus puntos fuertes, sus retos. ¿Cómo se dibuja un mapa de algo que es por definición invisible? Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno a explorar las herramientas que usan los profesionales, psicólogos y educadores para intentar hacer justo eso. Y esa es la pregunta clave, claro. Es que no estamos hablando de medir cuánto mide alguien o cuánto pesa, eso es fácil. Aquí lo que se intenta medir son cosas abstractas. Y la respuesta, o al menos el intento de respuesta, está en una serie de herramientas diseñadas con muchísimo cuidado. Los famosos test psicoeducativos. Su objetivo es ese, tratar de hacer que lo invisible se vuelva algo que podamos entender y con lo que podamos trabajar. Venga, pues vamos al lío. Para que nos hagamos una idea de cómo va a ir esto, primero vamos a ver los conceptos básicos, ¿no? ¿Cómo se mide esto? Después nos meteremos con los test más conocidos, los de inteligencia general. A partir de ahí pasaremos a herramientas que miran cosas más concretas, más específicas. Veremos cómo se usa todo esto en las aulas y al final intentaremos juntar todas las piezas para tener la foto completa. A ver, la idea de un test estandarizado, en el fondo, es sacar una foto. Una foto objetiva de las habilidades de una persona en un momento muy concreto. Ojo, que no es un juicio de valor, para nada. Es más bien una herramienta de diagnóstico. Pensemos en ello como un mapa del paisaje mental de alguien. Y ese mapa nos enseña todo, dónde están las montañas más altas, sus puntos fuertes, y también dónde hay valles que a lo mejor necesitan que construyamos un puente. Y aquí hay una diferencia súper importante. ¿Cómo se pasan estos tests? Por un lado está la aplicación individual. Esto es genial porque quien examina no solo ve la respuesta, el qué, sino el cómo. Cómo se enfrenta al problema, se frustra, se concentra, se ve todo. Por otro lado, tenemos la aplicación colectiva, a un grupo entero. Claro, es mucho más rápido y eficiente si tienes que evaluar a mucha gente. Pero se pierde toda esa información, todo ese detalle de la observación directa. Bueno, pues ahora sí que entramos en el terreno de los tests más famosos, los que casi todo el mundo ha oído nombrar alguna vez. Son los que están diseñados para medir eso que llamamos capacidad cognitiva general. Son, digamos, las herramientas básicas para intentar tener una visión amplia del potencial intelectual. Y aquí tenemos a los pesos pesados de la categoría, por así decirlo. Las escalas Wechsler, la Stanford-Binet, seguro que estos nombres suenan. Son probablemente las más conocidas y usadas en todo el mundo. La cosa es que cada una de ellas te da una evaluación súper completa, muy detallada, que mira un montón de áreas distintas para al final tener esa imagen global. Y ojo, que esto no es solo cosa de niños en edad escolar, ¿eh? Hay escalas como las de Bailey o Gesell que están hechas específicamente para bebés y para niños muy pequeños. El objetivo aquí es ir viendo cómo va el desarrollo desde el principio para poder detectar si algo no va como se espera y, sobre todo, para poder actuar lo antes posible. Fijaos, esto ilustra muy bien cómo ha evolucionado todo esto de medir. Los test más modernos, como el CABIT de Kaufman, por ejemplo, hacen una cosa muy inteligente, separan las habilidades verbales de las no verbales. Y esto es importantísimo, es clave, porque da una imagen mucho más real. Piensa que alguien puede tener problemas con el lenguaje y sin embargo ser una máquina resolviendo puzzles visuales. Pues esta separación es lo que nos permite darnos cuenta de eso. Vale, sigamos avanzando, porque, claro, la inteligencia no es una sola cosa, no es un bloque único. Más allá de ese número, de esa puntuación general, hay todo un mundo de habilidades específicas. Y para eso están otros test, los que se centran en áreas muy concretas para buscar talentos o dificultades en campos muy particulares. Para entender bien de qué van muchos de estos tests, hay que hablar del famoso factor G. ¿Qué es esto? Pues es la teoría de que hay como una especie de capacidad mental general, un núcleo, que afecta a cómo nos desenvolvemos en un montón de tareas cognitivas. Muchos de los tests que no usan palabras, los no verbales, lo que intentan es justo eso, quitar el lenguaje de la ecuación para poder medir ese factor de razonamiento en estado puro. Y aquí es donde entran los especialistas en medir justo eso, el razonamiento abstracto. Las matrices progresivas de Raven, los test de dominós, son súper conocidos. Básicamente, te ponen delante secuencias de patrones lógicos y tienes que averiguar cuál es la pieza que falta. Son herramientas buenísimas para ver la capacidad de resolver problemas sin que importe cuánto sabes de un tema o cómo te manejas con el lenguaje. Y ahora atención, porque esto es muy interesante. La diferencia entre inteligencia y aptitud. No son lo mismo. Un test de inteligencia, digamos que mide las habilidades que se tienen ahora mismo. En cambio, un test de aptitudes, como pueden ser el DAT o el PMA, lo que intenta es predecir lo bien que se podría aprender algo nuevo en el futuro. Es la diferencia entre lo que eres capaz de hacer hoy y tu potencial para mañana. Y claro, todo esto nos lleva a uno de los sitios donde más se usan estas herramientas, el colegio.
En el entorno educativo, estos test dejan de ser algo teórico para convertirse en instrumentos súper prácticos. Ayudan a los profes y a los orientadores a tomar decisiones que pueden ser fundamentales para ayudar a cada estudiante. Por ejemplo, antes de que un peque empiece a leer, hay que saber si está preparado para ello. Hay tests, como la batería predictiva de Nizan, que sirven para evaluar justo eso, si hay madurez para el aprendizaje. Y luego hay otros, como la escala ACRA, que van un paso más allá y se fijan en el cómo se aprende, qué estrategias se usan, se toman buenos apuntes, se sabe cómo estudiar para un examen. Es que a veces el problema no es que no se entienda algo, sino que falla, digamos, la parte mecánica. Pensemos en escribir, por ejemplo. Para escribir bien hace falta una buena percepción visual y una coordinación ojo-mano muy fina. Pues bien, tests como el de Frostig o el THG se dedican a mirar justo eso, esas habilidades motoras y de percepción que son la base para un montón de cosas en el cole. Y cuando un estudiante tiene problemas para leer, no vale solo con decir «le cuesta leer». Hay que saber por qué le cuesta. Y para eso están herramientas como el ProLeg o el Edic2, que lo que hacen es desmontar el proceso de leer en piececitas. ¿El problema está en reconocer las letras? ¿O en entender el significado de las palabras? ¿O es al comprender el texto en su conjunto? Tener este diagnóstico tan preciso es lo que permite ayudar de una forma que de verdad funcione. Y ya para ir terminando con esta parte, también hay tests que son como el termómetro de la clase. Por un lado, tienes las pruebas pedagógicas que miden lo que se sabe del temario, sin más. Y por otro, herramientas como el test de Boehm, que se aseguran de que todo el mundo controla conceptos súper básicos, como arriba, abajo, detrás, cosas que parecen obvias pero que son cruciales para poder seguir las explicaciones en clase. Después de todo este recorrido por un montón de herramientas distintas, volvemos a la idea del principio, a la metáfora del mapa. Cada test que hemos visto es una capa más de información, un dato nuevo que añadimos a ese mapa. Pero el trabajo de verdad, lo importante, no es pasar el test, es saber interpretar toda esa información junta para llegar a entender de una forma completa y sobre todo humana a esa persona. Así que, si nos tenemos que quedar con una idea, que sea esta. Un número en un test no define a nadie. Lo que nos dan estas herramientas es un punto de partida. Un mapa. Un mapa de cómo están las cosas ahora y del potencial que hay. Nos enseñan por dónde empezar el camino, qué rutas pueden ser más sencillas y dónde quizá haga falta un poco de ayuda extra. Pero el destino final, el destino final nunca está escrito. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para darle una vuelta. Tener este mapa, tener toda esta información, implica una responsabilidad enorme. La pregunta es, ¿cómo se usa para que sea algo constructivo? Para dar poder a las personas, para abrirles puertas en vez de cerrárselas. En definitiva, ¿cómo ayudamos a que cada uno pueda navegar su propio viaje de la mejor manera posible?